Muy bien, tenemos lo que es la sesión solemne de ayuntamiento en esta ocasión, en esta explanada de la Presidencia Municipal de Palacio de Gobierno. Es la proclamación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta explanada del Palacio Municipal, donde se llevará a cabo la primer sesión solemne del mes de diciembre del ayuntamiento, de la proclamación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas es el órgano principal de las Naciones Unidas. En ella están representados todos los Estados miembros, cada uno con votaciones sobre cuestiones importantes, tales como la de paz y seguridad, ingreso de nuevos miembros y cuestiones presupuestarias. Tenemos el inicio de sesión por parte de nuestra alcaldesa, licenciada Mónica Marín Buenrostro. Buenos días. Sesión solemne de Ayuntamiento número 1, siendo la primera del mes. Bienvenidos, compañeros regidores. Procedemos con la sesión solemne de Ayuntamiento número 1, por lo que cedo la palabra al secretario general para que dé inicio con el protocolo. Buenos días a todos, gracias por su asistencia. Se da inicio a la primera sesión solemne de Ayuntamiento, siendo las 10 horas con 20 minutos, por lo que desahogo el punto número 1, que es el tomar la lista de asistencia. Procedo a llevar a cabo el correspondiente pase de lista de asistencia, iniciando con la licenciada Mónica Marín Buenrostro, Enrique Robles Rodríguez, doctor Víctor Manuel Pozos Jiménez, ingeniera María Azucena Rodríguez Ramos, licenciada Yolanda Hernández Gutiérrez, licenciada Laura Andrade Flores, licenciado Javier Covarrubias Michel, maestro Milton Carlos Cárdenas Osorio, licenciada Erika Vanessa Ramírez Jiménez, doctor Óscar Jiménez Vargas, ciudadana Erika Lisbeth Murillo Covarrubias. Le informo, presidenta, que se encuentran presentes 9 de 11 regidores. Así también hago de su conocimiento que los regidores Laura Andrade Flores y Enrique Robles Rodríguez se encuentran en comisión fuera de la ciudad, por lo que no fue posible su asistencia y tendrán falta justificada. El segundo punto es la comprobación del quórum legal, porque le cedo el micrófono, presidenta. Estando presentes 9 de 11 regidores, declaro que existe quórum legal para realizar la sesión solemne de ayuntamiento, por lo cual le pido a mis compañeros regidores tomen asiento. Secretario, le cedo la palabra. Gracias, presidenta. El tercer punto será desahogar los honores a la bandera, por lo que cedo la palabra a nuestro orador para que dé continuidad al protocolo. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, en estos momentos iniciaremos lo que son nuestros honores a la bandera. ¡Atención! Firmes ya. Saludar ya.
Atención. Firmes. Ya. A continuación entonaremos nuestro himno nacional mexicano. Atención, escolta. Presentar. Ya. Atención. Firmes. Ya. Saludar. Ya. Atención, firmes, ya. Ya. Por hileras izquierda, columna por dos. Ya. Nuestro agradecimiento a la escolta del Departamento de Seguridad Pública. A continuación, escucharemos y entonaremos
el himno del Grullo. ¿Podemos tomar asiento? Continuando con el orden del día, desahogamos el punto número 5, que es el mensaje por parte de la regidora Erika Lisbeth Murillo Covarrubias y el regidor Óscar Jiménez Vargas, encargados de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos. Respecto a este punto, los regidores antes mencionados darán un mensaje, por lo que cedo la palabra a la regidora Erika Lisbeth Murillo Covarrubias. Buenos días. Licenciada Mónica Marín Buenrostro, presidenta municipal. Licenciada Ana Lilia Santana Villa, representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Regidores, autoridades y ciudadanos que se encuentran presentes. Quiero comenzar citando una frase. Negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad. Nelson Mandela. Los derechos humanos es algo que tienes simplemente por el hecho de ser humano y son universales. Es el trato que mereces como persona, como el derecho de vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado en igualdad. Al principio no había derechos humanos. Simplemente, si estabas con las personas adecuadas, estabas a salvo. Afortunadamente, y con el paso del tiempo, esto cambió. El tema de los derechos humanos abarca un sinnúmero de temas, ya que son las bases para poder vivir en armonía. Por ser presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, ser ama de casa, ser empleada, simplemente ser mujer, me siento con la necesidad de hacer valer nuestros derechos en este mundo que aún por el hecho de ser mujer es la excusa perfecta para vernos como el sexo débil.
Porque soy madre, estoy obligada a velar y educar desde casa que se hagan valer los derechos de las niñas y los niños. Porque tengo padre, esposo, abuelo, tíos, amigos, etc. Me urge tomar iniciativa y adentrarme en el tema de los derechos humanos para hacer valer el derecho más genuino de vida que nos otorga el nacer. Hoy, 10 de diciembre, se conmemora el 24 aniversario del establecimiento de los derechos humanos y es una buena oportunidad para que empecemos a hacer valer nuestros derechos, pero también para respetar los de los demás. Nosotras como mujeres tuvimos que salir a pelear para que se hagan valer nuestros derechos, pero nos estamos olvidando de alguien que son muy importantes y no pueden salir a hacer lo mismo, y son nuestros niños. Enseñemos a nuestros hijos valores para que en el futuro crezcan todos con igualdad. Termino con una frase de José Martí que dice: los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Gracias. Buenos días, licenciada Mónica Marín Buenrostro, licenciada Ana Lilia Santana, queridos compañeros que me acompañan, público en general, muchas gracias, mis queridos, preciosos niños que están aquí con nosotros, bienvenidos, hermosos, también chulos, muchas gracias por estar aquí. Hoy 10 de diciembre, el motivo que nos reúne es la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1950, para difundir los valores consagrados en la Declaración Universal de los mismos en 1948. Por cierto, y haciendo un comentario aparte, México se distingue en esto de las celebraciones. Quise recordar que celebramos el Día del Descubrimiento de las Américas por nuestro distinguido señor, distinguido, no sé, don Cristóbal Colón. Lo celebramos cuando lo que deberíamos de hacer es guardar completo luto por ser el día más trágico de la historia de México. El día que marcó la desgracia de nuestro país. Adentrándonos en lo que nos trae, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de estos en los términos que establezca la ley. Los derechos humanos y sus comisiones edilicias cumplen un papel fundamental para garantizar una sociedad donde la libertad, la igualdad, la justicia y la paz sean prioridad de un sistema democrático y donde las instituciones garanticen la vigencia plena de un Estado de derecho. El acceso a la justicia debería de ser una garantía constitucional en una verdadera democracia. No hace falta advertir o subrayar que la percepción social sobre esta garantía se encuentra tristemente mermada, disminuida por una creciente violación a los sistemas institucionales que garantizan que la ley se cumpla y que la ciudadanía reciba respuestas legales que satisfagan el principio ético de la justicia. Personalmente, yo creo que existen dos maneras para abordar el tema de los derechos humanos.
Una de las formas le llamaría la manera romántica, optimista, la idealista y soñadora, donde no se habla sino del respeto inalienable, irrestricto e inviolable que adquiere todo ser desde el momento en que nace. Debería de ser desde el momento en que es concebido. Aquí todos los seres en esta forma de mirar los derechos humanos, todos nacen libres, iguales, todos se aman, no existe distinción de raza, sexo, color, idioma, religión, condición económica y bla, 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 todas esas cosas hermosas. Es algo como si vivieras en el mundo fantástico de Alicia, en el país de las maravillas. Pero hay otra manera para hablar de los derechos humanos. Sería esta, con un estricto apego a la realidad. Una realidad que dista mucho de cumplir con esta fantasía. Una realidad que es cruel, que es amarga, despiadada e inhumana. ¿Cuántas veces yo me he preguntado para qué han servido estas declaraciones de los derechos humanos? ¿Acaso verdaderamente se han respetado y se han acatado como en teoría nos lo dibujan? ¿O para quién han sido propuestos estos derechos humanos? Ejemplos, para los sirios, para los africanos, tema que está de moda, para los hondureños, o ya sé, para los mexicanos. Para eso son. Se dice que los derechos humanos son universales. Cuando a unos en este siglo, en pleno siglo nuestro, están siendo masacrados por la violencia derivada de la pugna por convertirse en el país más rico y poderoso del orbe, sin importar que con ello mueran miles y miles de personas inocentes. Otros muriendo de hambre, víctimas de la más indignante pobreza. ¿De cuáles derechos humanos estamos hablando? Cuando somos un país donde 15 millones de personas viven y mueren separadas de sus familias porque se vieron obligadas a emigrar hacia otros países, sin importar para ello arriesgar muchas veces la vida o quedar en el camino, o pasar humillaciones en el afán de encontrar una mejor y más digna vida para ellos y para sus familias, condenados muchas de estas veces a vivir lejos y morir sin siquiera volver a ver y darle el último adiós a alguno de sus seres queridos. ¿Cuántos no mueren allá? No tienen papeles y no pueden venir a sepultar a sus difuntos. ¿De qué derechos humanos hablamos? Cuando ni siquiera hemos erradicado el analfabetismo en nuestro país. Se dice que todavía existen alrededor de 3 millones de analfabetas. Cuando, según todos tenemos derecho a una educación al menos elemental. También hablamos de 53,5 casi millones de mexicanos que viven en pobreza, y de estos 9.5 millones en situación de pobreza extrema. Estamos hablando de personas, adultos y niños que van a dormir, que despiertan y que viven con hambre, que no cuentan tan siquiera con un techo. Ya no digo con una habitación digna, que no tienen ropa para dormir, para cobijarse en estas noches tan frías. ¿Dónde están los derechos humanos para esas personas? No quiero pasar por alto uno de los casos más graves de violación a los derechos humanos que se dan en nuestro país, y lo tenemos aquí en el estado de Jalisco.
Me refiero a un caso grave que sufren las personas que viven, y quisiera que llevara la palabra, licenciada Ana Lilia, porque esto ya tiene mucho tiempo que se está tratando. Caso grave que sufren las personas que viven alrededor de la ribera de Chapala, específicamente, pero no de manera exclusiva, las poblaciones de Mezcala, de San Pedro Itzicán y Ojo de Agua, debido a la seria y exagerada contaminación del agua del lago de Chapala, que recibe la afluencia del río Lerma, que descarga en el lago hasta 7 metales pesados que contaminan el agua y los peces, entre ellos mercurio, arsénico, plomo y tungsteno. Estos son consumidos, los peces, el agua, son consumidos por la población, por las madres embarazadas o las madres que están amamantando, ocasionando consecuencias tan graves como alta incidencia de abortos, malformaciones fetales, pérdidas fetales, niños nacidos con malformaciones. Hay algunos que traen malformaciones y mueren, otros logran nacer, pero con malformaciones. No se imaginan la cantidad de malformaciones que hay en esa región. También adquieren enfermedades renales. De hecho, uno de los pueblos indígenas de esta zona, escúchenlo, ocupa el 2º lugar mundial de enfermedad renal terminal. 2º lugar mundial a causa de esto. Todo esto derivado de las descargas de contaminantes por parte de la industria que vierte sus desechos al río Lerma. Se dice que los objetivos del desarrollo sostenible plantean acabar con la pobreza. Ya voy a terminar. Plantean acabar con la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, alcanzar la igualdad social, empleo para todos, vivienda digna, ecosistemas, etc. Vida, libertad, seguridad. ¿Cuál vida? ¿Cuál libertad? ¿Libertad para quién? ¿Cuál seguridad? ¿Dónde está? La esclavitud está prohibida. Sí, ¿cómo no? Está prohibida la esclavitud. Está prohibido utilizar cadenas. Es lo que está prohibido. Porque la esclavitud persiste, pero de una forma disfrazada. De una manera moderna, a la manera neoliberalista, con trabajos en condiciones precarias y sueldos humillantemente bajos. Un ser humano no puede ser torturado ni recibir un trato vejatorio, dicen los derechos humanos, pero sí puede ser desaparecido o mutilado. Mejor ahí me callo. Qué grande es la desigualdad social y qué lejos estamos de alcanzar esos ideales que nos permitan vivir con dignidad. Cuánto trabajo y qué ardua labor nos espera para aspirar a lograr estos objetivos. Qué triste es mirar cómo nuestros gobiernos se han preocupado casi exclusivamente a engordar sus bolsillos o a ofertar y enajenar nuestra riqueza mexicana, en lugar de preocuparse por el bienestar social. Qué difícil tarea será la de erradicar la corrupción, la impunidad y las prácticas ilícitas de los y las servidoras públicos que han provocado esta terrible condición. En el Grullo, la situación no es diferente a la que vive el resto del país, dado que somos una célula, parte de un cuerpo, padecemos del mismo cáncer. Y como tal, el esfuerzo no será menor si queremos alcanzar un día esos objetivos. Discúlpenme lo tardado, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.
Gracias, regidores, por tan emotivo mensaje. Ángel. Gracias, dos, Zule. Muchísimas gracias. Muy bien, queremos agradecer a la Escuela Primaria Federal Niño Artillero del grupo segundo y quinto grado por habernos acompañado. Queremos que se le dé un fuerte aplauso, y a sus maestras, muchísimas gracias por esa disponibilidad de venir el día de hoy a acompañarnos. Muchas gracias. Adelante, licenciado. Gracias. Continuando con el protocolo, desahogaremos el punto número 6, que es el mensaje de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Respecto a este punto, la licenciada Ana Lilia Santana Villa, representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, dará un mensaje, por lo que le cedo la palabra. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Muy buenos días a todas las honorables personas que nos acompañan el día de hoy. Muy buenos días a todos los miembros del cuerpo edilicio. Muchas gracias, señora presidenta, por atender la invitación del señor presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a quien el día de hoy me digno representar y quien le manda un cordial saludo. Reciban todas y todos ustedes, al igual que la señora presidenta, un cordial saludo de parte del doctor Alfonso Hernández Barrón. Y bien, el propósito de celebrar el día de hoy, el Día Internacional de los Derechos Humanos, es recordarnos a todos y cada uno, como ya lo dijo el señor regidor, que por el solo hecho de ser humanos gozamos de todos los derechos que están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, misma que el día de hoy cumple 70 años de haber sido suscrita. Sin embargo, estamos a casi una década de que el Estado mexicano haya elevado a rango constitucional los derechos humanos. Es decir, nos encontramos a 60 años de distancia, de respeto, de reconocimiento, de la comprensión y del reclamo y reparación de los derechos humanos. Es triste que nosotros como mexicanas y mexicanos desconozcamos cuáles son nuestros derechos. Es triste que desconozcamos que los gobiernos de todos los niveles y de todos los poderes están obligados a respetar nuestros derechos humanos. Pero es más triste que nosotros desconozcamos que existen mecanismos de defensa para hacer valer estos derechos. Los derechos humanos, al día de hoy, pueden reclamarse por la vía civil, por la vía penal y por la vía administrativa. Sin embargo, hay tanto desconocimiento por parte de cada uno de nosotros que cuando comparecemos ante una autoridad a reclamar un derecho, a pedir que se investigue la violación de ese derecho, vamos y lo solicitamos como si fuera una petición extraordinaria la que estuviésemos haciendo a las autoridades, cuando en realidad todas y cada una de las autoridades están obligadas de manera oficiosa a proceder investigando, documentando y reparando las violaciones de los derechos humanos. El día de hoy, a nombre del doctor Alfonso Hernández Barrón, les quiero invitar que todos hagamos el compromiso como ciudadanos mexicanos de conocer por lo menos el título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El título primero comprende 38 artículos. Esos 38 artículos hacen mención de algunos de nuestros derechos. Y digo algunos porque no todos están reconocidos ahí, al igual que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se supone que están perfectamente armonizados, carecen de otros derechos que ya han sido reconocidos
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la comprensión de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Constitución. Es importante que también sepamos que todos los reglamentos, por muy pequeño que sea aquel reglamento, debe estar perfectamente armonizado con la Constitución y con los tratados internacionales. Es un compromiso, es una misión que debemos tener. Debemos ponderar por un Estado democrático, como lo refirió el señor regidor. Dista mucho el Estado mexicano de ser verdaderamente un Estado democrático, pero depende de todas y de todos que eso sea una realidad. Muchas gracias. Continuando con el protocolo, daré lectura al punto 7, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que el de la voz daré lectura a la declaración. Un día como hoy, 10 de diciembre, pero de 1948, se hizo la proclamación y se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de derechos humanos han originado actos de barbarie, ultrajes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado con la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en lo que los seres humanos, liberados del temor y la miseria, disfruten de la libertad, de la palabra, de la libertad y de las creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de los derechos del hombre y de las mujeres, y se ha declarado resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de la vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Considerando que los Estados miembros de este comprometido es, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal, efectivo a los derechos de libertades fundamentales del hombre, y considerando que en una concepción común de estos derechos y de libertades es de mayor importancia para el Pleno el cumplimiento de dicho compromiso. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los pueblos de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Bien, continuando también con el protocolo, se dará el desahogo del punto número 8, mensaje de la presidenta municipal, licenciada Mónica Marín Buenrostro, por lo que le cedo la palabra. Muy buenos días, compañeros regidores, licenciada Analilia Santana Villa, representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Le pido de favor me haga llegar mi más extenso saludo al doctor Alfonso Hernández Barrón, personal del ayuntamiento, escuelas que nos acompañan y ciudadanos en general. Hablar de derechos humanos es remontarnos a privilegios inherentes del ser humano, sin distinción alguna, de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, tal y como lo estableció la Organización de las Naciones Unidas y sin duda alguna la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual México forma parte, representa el primer documento de carácter internacional
que cimentó los principios rectores para el respeto a los derechos humanos, por lo que considero importante resaltar el aniversario de su creación y la celebración del mismo. Sin embargo, actualmente nuestra sociedad está pasando por una crisis, no solo por la inseguridad que afecta a cada familia de nuestro país, sino también por lo tocante al respeto de los derechos humanos, los cuales se han visto desplazados por el actuar indebido de diversas autoridades, quienes no han asumido el papel de regirse con apego a la norma y provocan en muchas ocasiones violaciones graves a los derechos humanos. En tal virtud, debemos considerar que la salvaguarda y protección a los derechos humanos no resulta una tarea que le corresponda única y exclusivamente a las comisiones de derechos humanos, sino que al ser los derechos humanos un eje universal, resulta un compromiso que nos atañe a todos, de tal manera que se deben tomar acciones y políticas públicas de manera conjunta para garantizar a los ciudadanos el respeto de sus derechos y facilitarles las herramientas para que exijan su resarcimiento en caso de que les sean vulnerados. Y por eso, las autoridades debemos de actuar siempre, sujetándonos al marco de la ley, para evitar incumplir con los derechos de las personas. Por todo lo anterior, el Ayuntamiento del Grullo, Jalisco, dentro del marco de la celebración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratifica dicho documento legal y refrenda el compromiso de actuar a favor de la ciudadanía, pero sobre todo apegarse al cuidado de los derechos humanos de todas las personas que directa o indirectamente tengan relación con el ayuntamiento que represento, obligándonos tanto regidores como personal en general a brindar un servicio de calidad, con apego a la ley y respetando, por supuesto, los derechos humanos de todos. Continuamos con el último punto, que es la clausura. Le cedo la palabra a la presidenta para que lo desahogue. Gracias. Las 11. Siendo las 11 horas del día lunes 10 de diciembre del presente año, doy por terminada la sesión solemne del Ayuntamiento número 1 y primera del mes, agradeciendo la asistencia y la participación de todos y cada uno de ustedes y mis compañeros regidores. Gracias. Sí, muchas gracias. En este momento nuestra alcaldesa tiene un reconocimiento para nuestra banda de guerra que ha estado acompañándonos. Adelante, licenciada. Gracias. El reconocimiento dice así: el H Ayuntamiento del Grullo, Administración 2018-2021, otorga el presente reconocimiento a Banda de Guerra Instituto Forja por su participación en la sesión solemne del día 10 de diciembre, conmemorando la proclamación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Atentamente, el Grullo, Jalisco, a diciembre del 2018, y firmado por su servidora, la licenciada Mónica Marín Buenrostro, presidenta municipal. Felicidades.
Muchas gracias. Pues es así como se ha llevado la sesión solemne de ayuntamiento de la proclamación de la Asamblea General de las Naciones Unidas en este 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias a todos los invitados y público.